Vamos a, Mi nombre es Jorge Córdoba. Vamos a empezar entonces con la solución del examen sumativo del área CID del día de hoy, ¿no? Un examen que, bueno, ya lo estaba revisando previamente y ha estado, pues, bueno, en realidad sí, sencillo, ¿no? Como todas bueno, los anteriores evaluaciones. Y bueno, vamos entonces a ver cuáles han sido las preguntas y que han venido en esta oportunidad. Vamos a ver su desarrollo y vamos a también que usted corrobore justamente las clases que ha puesto, ¿ya? Entonces, bien. Bueno, empezamos con la pregunta número uno, que es una pregunta de pensamiento y lenguaje, es el tema número dos del curso. En esta pregunta lo que me pedían era o son afirmaciones que yo tendría que corroborar si son ciertas, ¿no? Entonces, en este caso, primero me dicen, punto número uno, el lenguaje formalizado es escrito e informativo. Por supuesto, cuando tú hablas de lenguaje formalizado estás hablando de una fórmula. Y las fórmulas tienen que escribirse y las fórmulas tienen sentido informativo, no tienen otra finalidad, ¿cierto? Que informar. Los conectores y los cuantificadores determinan las formas lógicas de una proposición, por supuesto, porque se supone que un conector de conjunción determina una forma conjuntiva, un conector de implicación determina una forma implicativa, un cuantor de universalización determina una expresión que es universal, etc. Entonces, obviamente, los conectores y cuantores van a determinar finalmente la forma que tiene una proposición, ¿no? En el caso de la 3 dice, la lógica matemática está relacionada con el cálculo de la validez. Por supuesto, la lógica matemática, ¿no? O también pues conocida como lógica formal, ¿no? Es la que está directamente relacionada con la validez en cuanto a la forma, ¿no? En cuanto a la estructura. A diferencia de que la lógica dialéctica validaba los contenidos, la lógica formal se preocupa principalmente de la validez que tiene la forma. Por lo tanto, la respuesta era uno, 2 y 3, que es la clave a Dios, ¿no? Acá en este examen, pues aquí marcó la clave, eso obviamente está mal. Pregunta número 12. Bueno, aquí en la pregunta número 12 me están dando prácticamente tres proposiciones y me piden que yo determine entre si son simples o compuestas. Bueno, en realidad este es un tema de formalizar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Pucallpa es la capital de Ucayali, eso obviamente es P, es una proposición simple. En el caso de la segunda, dice 4 más 2 es igual a 9, eso ya es P. Entonces, 2 a la cuarta es menor que 2 a la cuarta, eso también es Q. Entonces, aquí tendríamos una expresión que debería ser entonces Q. Por lo tanto, esto ya será compuesta, ¿no? Y la alternativa 3 dice 7 es un número impar, que sería P, o es un número primo, que sería Q. Bueno, en todo caso, estamos hablando de ya las formalizaciones de los tres enunciados, en donde yo ya tendría que simplemente corroborar las claves, ¿no? Y aquí, si te das cuenta, la única alternativa que cumple correctamente con esto es la alternativa dado, ¿no? Porque la alternativa uno dice que unidos son simples, como era no es así, simple es la uno, la 2 es compuesta y la 3 es también compuesta, ¿no? La, 3, la B también está mal, la afirmación, ¿no? Donde dice que uno y 3 son moleculares, cuando pues, no es cierto, ¿no? En realidad la uno es simple y la 3 es molecular. La C dice que 2 y 3 son atómicas, tampoco, ¿no? Porque obviamente estas son compuestas en sí. Entonces, la única que cumple es la clave dado, ¿no? Que dice que 3 es una proposición que es atómica. ¿No es así? 3 es una proposición atómica, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces, la respuesta debe ser aquí la clave dado, ¿no? 3 es la proposición, oh, perdón, la que dice, 1 es atómica, perdón, ya está, 1 es atómica, ¿no? Entonces la respuesta debe ser la clave ETA. Pregunta también huevita. Vamos con la pregunta número 13. En la pregunta número 13 sí había una característica que sí, pues espero que algunos lo hayan manejado, pero una pregunta de verdad formal, me dan una condición que este enunciado es falso, ¿no? Y acá hay una curiosidad que seguramente algunos han notado, ¿no? Cuando comenzaron a encontrar el resultado de esto, que seguramente algunos han optado por utilizar el análisis normal y colocarle esto como cero, entonces ahí se han llevado con un inconveniente, ¿no? Porque claro, de repente muchos de ustedes han dicho, claro, profe, pero yo sé que esto al definirlo es POR, ya, monstruo, hasta ahí yo te entiendo. Pero para que el implicador sea falso, se supone que los valores pueden tomar varias opciones, ¿no? Puede ser 1,0, puede ser 0,1, entonces, lógicamente, por ahí tendremos que ir viendo qué podría pasar, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo aquí 1 y a este le pongo un 0, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? Y tratar de ver que los valores cumplan, ¿no? Por ejemplo, para que esta condición cumpla, ¿no? Porque había la otra opción también, ¿no? De probar, ¿y qué pasa si esto fuera 0 y esto fuera 1? O al revés, ¿no? Si esto fuera 1 o esto fuera 0. Entonces, podrías haber utilizado esa opción también y tratar de ver qué valores podrían haber tomado aquí las variables para que esto pueda haber cumplido. Pero podrías haber hecho otra cosa también, y esto yo quisiera aquí recordarles algo para poder más o menos abordar esta pregunta bien. Miren, en la parte de equivalencias, existe una equivalencia especial que básicamente se aplica en los esquemas que tienen esta forma
conjuntiva. Estos son casos especiales de distribución, no son casos muy comunes, y tienen esta forma, obsérvala acá, por favor, para que la puedas ver, que es justo el que yo trato acá, ¿no? Mira, a ver, esto de aquí prácticamente, que es lo que yo tengo en la expresión, ¿no? Es una equivalencia de esta expresión que está aquí. Esta es una forma, un caso especial de distribución. Son casos poco conocidos, nosotros en clase lo hicimos, pero pues hay algunos que no la conocen. Entonces, si tú entiendes que este tipo de distribución aplica para esta forma, ¿no? Observa cómo yo podría tener para esta expresión que está acá la misma idea. Mira, tú sabes que esto por definición de este incompatibilizador me queda P o R, y cuando yo distribuyo aquí o factorizo P si quieres, y voy a entender entonces que esto me va a quedar un P o Q, sí y solo sí R. ¿Es así? Según la condición vista en esta parte que está aquí, en esta última parte, entonces yo tendría que esta expresión son equivalentes. ¿Y por qué le aplico una equivalencia? Porque se supone que las expresiones equivalentes tienen el mismo resultado. Y por lo tanto, si esta operación de aquí es falsa, pues esta también lo es. Y esta va a ser más fácil de evaluar porque se supone que para que esto sea cero, observen por favor, sea falso, esto, siendo una suma lógica, tendría que ser 0p, y toda esta parte que está acá ser 0. Entonces aquí yo ya entiendo una condición. De esto yo voy a claramente concluir de que P tiene valor necesariamente cero. Y acá hay otro dato también más bonito, de que Q, sí, solo sí, R, esta parte que está acá, observa cómo tiene que ser siempre falsa. Y recuerda que para que el multiplicador sea falso, los valores que tú le quieres colocar son diferentes. ¿Qué entiendo entonces allí? Que Q con R siempre tienen que tener valores diferentes. Este dato es importante porque es el que nos va a permitir a nosotros, tras reemplazar las alternativas, analizar las opciones que yo tengo aquí. ¿Correcto? Vamos con P. Miren, si P vale 0, siendo este un condicional inverso, entonces el valor del consecuente es irrelevante, ¿no? A pesar que yo lo puedo tener, ¿no? Es más, si gusta lo puedo calcular, ya lo tengo aquí. Q con R tiene valores diferentes. Si Q con R tiene valores diferentes, siendo este una O fuerte, en una O fuerte los valores diferentes siempre me dan. Esta parte era innecesaria porque desde que el antecedente fue falso, yo ya sé que esta expresión tiene que ser necesariamente verdadera, porque los condicionales para que den 0 tienen que formar un 10, ¿te acuerdas? En el sentido de la flecha. Bueno, hagamos lo mismo en esta parte que está acá. Q con R tiene valores diferentes. Eso significa que si este es 1, el otro es 0. Si este es 0, el otro es 1. ¿Ya? Recuerda que aquí hemos utilizado esa propiedad que te acabo de mostrar. ¿Ya? Y obviamente eso ayuda bastante para poder hacer un análisis más sencillo, ¿no? El inalternador de alguna forma es un producto lógico. Es un producto que multiplica los valores, por supuesto, pero el digo es al revés. Indistintamente si Q es 1 o R es 0, el producto de 1 por 0, 0 por 1, siempre va a ser 0. Y como este es un producto, lógicamente la parte que está aquí ya sería totalmente irrelevante porque esta vaina siempre me sale 0. Segundo valor, 0. Hasta ahora tengo 1 con 0. Entonces ya podría descartar estas alternativas si tú quieres y tengo esta. Pues obviamente el tercero lo define. Veamos entonces en la última parte. En la última parte, recuerda por favor que el incompatibilizador es un conector de suma lógica. Y obviamente si Q con R son valores diferentes, si tú vas a sumar 1 más 0, 0 más 1, ¿eso cuánto es siempre? 1, ¿no? Bien. Y recuerda que el inalternador es un producto. Es un producto lógico, pero es un producto de valores que se leen al revés. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Que si esta parte que está acá, que no la sé obviamente, ¿no? Aunque sí, la tengo acá, ¿no? Se supone que si P es 0, P siendo 0, el producto de esta parte me daría 0. Y obviamente el producto final de este desarrollo sería 1 por 0. Y 1 por 0 sería como tener pues 0, ¿no? Esa es la regla del alternador. Nosotros la aprendimos así, ¿no? Valores que en una multiplicación se leen al revés. Aquí dice 1 por 0. Entonces, ahí tengo el 0. La respuesta sería 1, 0 y 0, dándome aquí entonces la clave avioncito, ¿no? Como verás, es una pregunta en donde la parte útil en esto era esta propiedad, bueno, es esta propiedad de equivalencia que en realidad pocos conocen, ¿no? Pero que servía mucho para simplificar el análisis, ¿no? Esto era el equivalente de esto. Esta propiedad, para los que recién se están conectando en la transmisión, es una propiedad de casos especiales de la distribución, ¿no? Ahí de repente seguramente en la transmisión la puedes analizar, capturar la pantalla para poder entenderla que funciona así. ¿Listo? Pregunta número 3, entonces, clave avión. Vamos con la pregunta número 14. Esta es una pregunta de equivalencias que en realidad ha sido extremadamente hueva, ¿no? ¿No? Vamos a verla. Recuerden, muchachos, que cuando yo tengo conectores iguales, y esto yo lo había descrito, siempre en este tema de equivalencia yo les señalaba esto, ¿no? Que siempre en una operación que ustedes vayan a resolver, busquen operaciones iguales. Por ejemplo, si te das cuenta, esta operación que está aquí con esta operación que está acá son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Que el signo de conexión que tenemos en esta parte que está acá, pues no sirve, ¿no? Podemos tranquilamente eliminarlo, ¿no? Y no va a verse afectada la operación prácticamente para nada. No estoy hablando del corchete que vamos a eliminar acá, ¿ok?
Ahora, esta parte que está aquí, si tú le aplicas definición de condicional, recuerda que tienes un P o R por definición de condicional, ¿cierto? A la parte que está aquí dentro de esta implicación. Como esta es una disyunción y el corchete que está acá ya se fue, me está quedando un P o el paréntesis que está aquí, que es QR, ¿no? Esta es la expresión que me quedaría después de haber eliminado el corchete que está acá, porque los operadores eran el mismo, ¿no? En el paréntesis que iba acá tampoco lo he colocado, porque como te darás cuenta, los operadores que están aquí también son iguales, así que estoy ante esta operación de esta forma, me falta la conjunción con R, y esta es la parte más bonita, ¿no? Porque en realidad aquí la pregunta ya se desarrolla muy huevo, ¿no? Estos son disyuntores, chapa esto, ¿ve? ¿No? Esta es una conjunción, nota cómo la letra R es igual con esta, así que todo el mundo entiende que por absorción te debe quedar R. Una pregunta extremadamente hueva, no sé si en realidad preocuparme en vez de alegrarme yo en el examen de que sea tan sencilla, ¿no? Porque asumo que todos la han hecho. Bueno, no es el caso de la estudiante que marcó esta clave, ¿no? Que no es la respuesta correcta porque la clave debe ser eso. ¿Ya? Listo. Pregunta número 14, entonces, clave eso. ¿Ya? Vámonos rápidamente con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 15, circuitos. Esto no era novedad, ya lo vimos en el área A, se la acabé el día de ayer en la transmisión, le dije que va a venir una pregunta de circuitos para formalizar, pero esta ha venido más bueno que normal, ¿no? Me parece que esto ha sido, creo que, un insulto al intelecto, ¿no? Todo el mundo sabe que esta es una compuerta implicativa, que es la compuerta principal. Y si te das cuenta, todas las operaciones que tienes para formalizar dan una sola respuesta que tiene esto como conector principal, pues. Entonces la clave es dado, pues. ¿Para qué más? O sea, muy hueva, ¿no? Ya, 15 dado. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Aquí sí, me dicen hallar la conversa válida de todos los números primos no son múltiplos de 3. Bueno, aquí me tomé la molestia de formalizar. Entonces, que esa es una E. Todos los números primos no son múltiplos de 3. Perfecto, y me piden la conversa válida. Bueno, conversa válida o conversa es lo mismo, porque se supone que las diferencias a partir de un modelo deben ser válidas, ¿no? No te van a pedir la conversa inválida, ¿no? Lógico. Bueno, todos saben que la E tiene dos inferencias por conversión. Una es la misma E y otra es la O, ¿no? Se supone que en ambos casos, en la conversión, los conjuntos deben invertirse, y acá tendríamos múltiplo de 3, y acá tendríamos números primos, ¿no? Lo mismo para acá, múltiplo de 3 y números primos. Correcto. Por lo tanto, cualquiera de las dos respuestas es legítima, y obviamente al formalizar las alternativas, la única que tiene la forma exacta a esta alternativa es esta parte que está aquí en la clave casa. Pregunta totalmente sencilla también, como verán, no ha tenido mucha complejidad, ¿no? Es un examen sencillo en realidad, ¿ya? Siguiente pregunta. Vámonos ahora rápidamente con la pregunta número 17. Ninguno. Todos sabemos que el ninguno es un universal negativo. Esta negacioncita, o esta parte que está de rojo específicamente, es producto del ninguno. El es falso que está aquí, ya lo tengo formalizado en esta parte. O sea, técnicamente habrían dos negaciones. Dos negaciones que obviamente tú puedes eliminarlas por doble negación para quedarte como equivalente solamente a la expresión que diga todos son números pares. ¿Correcto? Esa sería la base de la equivalencia que tú tendrías. Pero obviamente si a esto tú le aplicas una equivalencia por definición, ¿no? Invirtiendo estos tres componentes que tienes aquí, entenderemos que esto me debe quedar, es mentira, que algunos no son números pares. ¿Correcto? Y esa sería entonces la forma de esto. Dense cuenta que la pregunta te piden las que no equivalen. Esto es como si te estuvieran pidiendo las falsas. Entonces, si te das cuenta, y yo ya me tomé la molestia de formalizar todas las alternativas, y esta alternativa avión es una alternativa que es equivalente. Obviamente, no la marco como clave porque me piden las falsas, ¿no? La clave B solo propio es también una alternativa equivalente a esto, ¿lo ves? No la marco como respuesta porque a mí me piden las falsas, ¿recuerdas? Aquí, obviamente, la clave que es falsa es la clave casa, y la clave casa es la que está. ¿No? Ahora, si te preguntas por qué la alternativa dado o alternativa enano son respuestas, es porque recordamos que esta expresión que está acá también equivale finitamente, ¿no? Porque las equivalencias también tienen equivalencias finitas, ¿no? Las proposiciones cuantificadas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que todos son números pares, entonces puedo decir que el 2 es par, que el 4 es par, que el 8 es par, y cuando era universal, aquí era conjunción. ¿Se acuerdan? Eso, todo esto lo hemos visto en clase, por supuesto. Es por eso que la clave dado es una respuesta y la clave enano también lo es. Por eso que la respuesta aquí es la clave enano, casa, perdón, porque la que te piden es la falsa. Pregunta número 17, entonces, al pedirte la falsa, la clave debe ser casita. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos rápidamente con la resolución del examen de lógica, un examen muy bueno en realidad. Y esta pregunta se ha sido muy bonita, y esta pregunta recuerden que nosotros en clase también la explicamos con mucho detalle, y les dije, inclusive los chicos que están viendo la transmisión de los paralelos, de los semestrales, ¿no? Aquí te están diciendo claramente, se infiere.
O sea, te están pidiendo prácticamente la conclusión. Cuando me dan una gráfica y me piden la inferencia, recuerda que aquí lo que se utiliza o lo que utilizamos es el contenido existencial. El contenido existencial básicamente trataba de buscar todas las conclusiones que se obtenían en un diagrama. Entonces aquí los pasos eran los siguientes. Paso número uno, voy a encontrar cuál es la traducción de este diagrama, ¿no? Este diagrama, que es una A, dice todo abogado es técnico. Entonces, lógicamente tengo que el diagrama dice todos los abogados son técnicos. Esta sería entonces la base de la equivalencia, ¿correcto? De la que yo voy a buscar respuesta. Ahora, al que dice, pero profe, ¿por qué va a buscar las equivalencias también de esto? Porque todas las equivalencias son inferencias, ¿ya? Y además, aquí también lo que buscábamos eran los contenidos existenciales que aprendimos que la tenía dos. Esos son los dos contenidos existenciales, que también pueden ser conclusiones obtenidas de esa gráfica. Las X, que son particulares, y los contenidos específicamente describían su ubicación. Entonces, la X está en T y en A. En T y en A, y el otro contenido existencial es este X que está acá, que no está en T y no está en A. Acto seguido, voy a buscar las respuestas que tengan que ver con estas tres cosas que están aquí y listo. Entonces vamos a ver las alternativas que son respuestas, ¿ya? Vamos a ver aquí, yo tengo como clave, bueno, clave, es que está ahí, voy a formalizar directamente las que yo ya he visto que son. Por ejemplo, miren la alternativa 2. Dice claramente jamás ocurre que cualquiera no sea abogado o, la palabra o, que está acá es un disyuntor, tampoco sea técnico, ¿no? Y por supuesto que si tú esto le aplicas la ley de Morgan, entenderás que te va a quedar A y T. Y este A y T es el que está en este contenido. Por lo tanto, la 2 es respuesta. ¿Lo es? Muy bien. Contenido existencial se llama esta técnica. Nosotros la aprendimos en la clase, así que asumo que todos la manejan también. Alternativa número 3. Dice, cualquier no técnico es imposible que sea abogado. ¿Por qué es respuesta, profesor? Porque esto es una equivalencia de esta conclusión que está acá. Y como sabes tú, todas las equivalencias son inferencias. Si tú le aplicas aquí contraposición a esta expresión que está acá, obtienes esto que, como ves, es un equivalente. Y es una clave porque todas las equivalencias son inferencias. Hasta ahora tengo 2 y 3. Y finalmente, la que también veo que es una respuesta, no es la que puso aquí la chica, me parece, ella puso 2, 4 y 5, no es, debería ser la alternativa 5, a ver, vamos a ver, me parece que es la 5. Es mentira que pocos, dice, no técnicos, no sean técnicos, sin embargo sean abogados. Claro, obviamente si le aplicas esto a la ley de Morgan, tienes T o menos A. Y esto es otro equivalente de la expresión que está aquí en la base, porque si tú le aplicas definición a esta, tienes menos A o T también, ¿no? Efectivamente, sí es una respuesta entonces, y en este caso, la pregunta debe darme como clave entonces la 2, 3 y la 5, ¿lo ves? Entonces la clave debe ser la clave Davito, ¿ya? Ahí está. Contenido existencial, ¿no? A este chico del examen parece que le dio mal en realidad en todas las preguntas, pero bueno, es parte pues, de todo proceso, ¿no? No todos tienen la misma facilidad en cada curso. Bien, pregunta número 18, entonces, clave Davito, una pregunta de diagrama que también infiere, ¿no? Esto lo vimos mucho en clase también nosotros, así que asumo, ¿no? Con mucha confianza que los chicos de paralelo, y de los, bueno, paralelo más que todo, que dieron el examen, lo han hecho bien. Este tipo de preguntas también yo les dije, ¿no? Recuerdan en silogismos. Cuando te den un silogismo, ¿no? Y sé que es un silogismo porque tiene dos premisas, cuando te den un silogismo y te pidan solamente la conclusión o te pidan una premisa, lo más efectivo es una regla de inferencia, ¿cierto? Te piden justamente eso, la premisa faltante. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tuve que haber hecho en esta preguntita? Veamos. Bueno, obviamente lo primero es formalizar cada premisa, ¿no? La premisa número 1, si yo la formalizo, dice ningún, que es una universal negativa, voy a colocarla con ese color, adolescente es doctor en ciencias. Eso dice la premisa número 1. La premisa número 2, recuerda que no me la dan. Y la conclusión, que sí me la están dando, dice, todo adolescente es idealista. ¿Correcto? Perfecto. Ahora entonces lo que yo voy a hacer es aplicar una equivalencia a esta expresión que está acá, quedándome menos A o menos D, ¿no? Una equivalencia también a la conclusión, definición de condicional, quedándome menos A o menos I. Y obviamente lo que yo voy a hacer ahora es calcular qué premisa tuvo que estar aquí en esta parte para que complete la forma de diferencia. Un proceso demasiado huevo, porque se supone que si esta es una disyunción y esta también, pues acá también tiene que ser una disyunción. Y aquí voy a colocar dos letritas para que cuando se sumen con las de arriba, me queden las que están abajo. Entonces, bueno, lógicamente colocaré aquí D, ¿no? Y aquí colocaré I.
¿no? Porque si te das cuenta, el desarrollo de esta inferencia, al eliminar estos dos, me darían como respuesta el menos A o I que está acá. Así que listo, ya tengo la respuesta. La respuesta es esto, o cualquier equivalencia que esto tenga. ¿No? Es un proceso tremendamente huevo, ¿no? Entonces, aquí yo veo que la alternativa, una de esas alternativas, debería ser la 3. Miren la 3. Dice, todos son idealistas o doctores en ciencias. ¿Lo ves? Exactamente igual a la que yo estoy buscando aquí. ¿Ya? No sé si lo hago más pequeño de repente para que no se corte con el banner que tiene Nobel. Eso también lo veo en la alternativa número 4. ¿Sí? Alternativa número 4. Alternativa número 4, ¿no? Bien. Que dice, no existen, que sería particular, no existen no idealistas que no sean doctores en ciencias. Si ustedes le aplican aquí la ley de De Morgan, prácticamente tendrían I o D, ¿correcto? Que es lo que tenemos acá en la respuesta y por supuesto que la clave también sería la 4, ¿no? Y eso también yo lo veo en la alternativa número 5. En la alternativa número 5, que dice cualquiera, que dice cualquiera, no es no idealista, es doctor en ciencias. Y por lo tanto, si ustedes aquí le aplican definición de condicional, tienen I o D, que obviamente respuesta ahí en la alternativa sí. ¿Correcto? Entonces la clave sería ahí la 3, la 4 y la 5. ¿Ya? Dándome como clave entonces la clave enano en esta pregunta de mi Cueva, ¿no? Bien, vamos entonces a la última pregunta. Vamos entonces a la última pregunta de la evaluación, ¿no? Vamos a la última pregunta de la evaluación. Veamos. Esta última pregunta de la evaluación es una preguntita que curiosamente, al igual que en la evaluación también me parece el día de ayer, ¿no? Ha venido en uno de los módulos, bueno, de videograbaciones que yo siempre que tengo en mi curso y que los vendo, y como verán, esta pregunta voy a extraerla justamente de allí, ¿no? De esta práctica que yo, ¿no? Esta transmisión de mis módulos que lo hice en el 2021, el año pasado, mira, la misma pregunta, y quiero tomar el formato que ya lo tengo desarrollado para ahorrar un poco el trabajo, ¿ya? Veamos, que yo lo tengo acá ya prácticamente lista para desarrollar, ¿ya? Veamos aquí, ¿ya? A ver, entonces aquí me dicen lo siguiente, ¿no? Me dicen, tres personas apellidadas Blanco, Rubio y Castaño, dice, se conocen en una reunión. Poco después de hacerse las presentaciones, una dama se notaron, dice, ¿no? Es muy curioso que nuestros apellidos sean Blanco, Rubio y Castaño y que nos hayamos reunido aquí tres personas que tienen ese color de cabello, ¿no? Ahí están las tres personas, la que apellida Blanco, Rubio y Castaño, y obviamente cada una de ellas, pues, con su respectivo color de cabello. Acá hay otro diálogo de que dice, sí que lo es, dijo la persona que tenía el cabello rubio, ¿no? Hay el otro diálogo, y luego dice, es verdad, exclamó quien se apellidaba Blanco. Acá hay tres diálogos, y lógicamente lo que te dicen es que todas las tres personas, Blanco, Rubio y Castaño, tienen un apellido que no tiene que coincidir con el color de su cabello que estos tienen, ¿no? Entonces, aquí el truco está en los diálogos. Quiero que lo vean muy bien porque está muy sencillo. Mira, la primera persona o el primer diálogo dice, es muy curioso que los apellidos sean Blanco, Rubio y Castaño y que nos hayamos reunido aquí tres personas con ese color de cabello. Lógicamente, el primer diálogo no se sabe quién lo dijo, ¿cierto? El segundo diálogo dice, sí que lo es, dijo la persona que tiene el cabello rubio. Entonces, si el segundo diálogo fue dicho por una persona que tiene el cabello rubio, el segundo diálogo pudo haber sido dicho por la persona que apellidaba Blanco o la persona que apellidaba Castaño. Lógicamente, una de las dos tuvo que haberlo dicho, ¿no? Y el tercer diálogo dice, es verdad, exclamó quien se apellidaba Blanco, pero ya te estás dando cuenta que el tercer diálogo fue dicho con toda seguridad, aquí lo dicen, por la persona que apellida Blanco. ¿Eso qué significa? Que el segundo diálogo no pudo haber sido dicho por esta persona, ¿no? Sería ilógico que esta persona hable y se responda pues, sola, no va a estar loca, ¿no? Entonces, con toda seguridad ya sabemos que el tercer diálogo lo dijo la persona que apellida Blanco, que el segundo diálogo tiene que haber sido dicho por la persona que apellida Castaño, y el primer diálogo lo dijo la persona que tenía la persona que apellidaba Rubio, ¿no? Pero si tú vuelves a leer el diálogo 2, aquí dice, sí que lo es, dijo la persona que tenía el cabello rubio. Entonces, si el diálogo 2 fue dicho por una persona que tiene el cabello rubio, entonces esta persona no podía haber tenido el cabello blanco, si su cabello era rubio, ¿no? Y si Castaño es la que tiene el cabello rubio, entonces, obviamente, ya no podría tener cabello rubio la persona que apellida blanco, ¿cierto? ¿No? Ya no podría tener este color de cabello, ¿no? Porque ya este lo tiene rubio. Y si Blanco tiene el cabello castaño, entonces a Rubio ya no podría tener el cabello castaño. A Rubio le corresponde entonces tener el cabello blanco. Y esa será la respuesta entonces a esta pregunta, que sería
En este caso, la clave avión, que es la que piden en este caso, me parece que es blanco, ¿no? Acá está. ¿De qué color es el cabello del señor que es rubio? Blanco, ¿no? Ahí está. Esa será la respuesta. En la clave avión está esto, ¿sí? Bueno, muchachos, eso ha sido entonces toda la transmisión. Les deseo muchos éxitos. Espero que les haya coincidido las respuestas con las que hemos visto y ya será hasta otra próxima transmisión. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.